nombre es Pamela Contador, soy gerente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Clientes de UPA Chile. Les agradecemos a los que están presentes y también a los que están conectados a través del streaming para todo Chile y para todas las personas que hoy día nos quieren acompañar. Presencialmente agradecerles porque sabemos que hoy día había un poco de taco cerca acá a la universidad, así que a todos muchas gracias por su puntualidad. Queremos saludar, evidentemente, a los dueños de casa, a todos los representantes que tenemos hoy día del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica y también a los representantes del Grupo BUPA a nivel internacional y a nivel de Chile y, evidentemente, a todos nuestros partners y a todas las personas que hoy día nos acompañan. Para nosotros es una instancia muy especial, puesto que hemos querido reunirnos para presentarles la segunda entrega del estudio de cambio climático y salud, una iniciativa que iniciamos con el Centro de Cambio Global en 2022, con la idea de poder aportar a lo que estamos viviendo hoy día del cambio climático. Muchas veces se conversa y todos entendemos cuáles pueden ser las consecuencias futuras que el cambio climático y el aumento de las temperaturas puede tener en nuestro planeta y en la salud de las personas, pero la verdad que hoy día la intención es poder generar conciencia de que esas consecuencias las estamos viviendo hoy día, somos nosotros, son nuestros hijos y son evidentemente las futuras generaciones las cuales van a sentir los efectos que esto va a tener tanto en el planeta como en nuestra salud, y por lo mismo la invitación hoy día es que miremos estos resultados, pero también reflexionemos qué podemos hacer hoy día nosotros para poder evitar todos los efectos y para poder tomar medidas desde ya paliativas para poder evitar el cambio, el aumento de las temperaturas. Vamos a tener una muy buena conversación. Nos acompañarán hoy día Paula Franklin, la directora médica de BUPA a nivel mundial, Aurelio Tobías, investigador y miembro del Comité Científico del MSC, y Luis Cifuentes, investigador principal del Centro de Cambio Climático en la Salud de la Universidad Católica y quien junto a su equipo ha liderado técnicamente este estudio. Recordar que estamos transmitiendo en streaming, luego vamos a tener un panel de conversación, por lo cual a toda la gente que está conectada los invitamos también a generar sus preguntas, sus dudas al chat que tenemos habilitado, y también comentar que tenemos traducción simultánea para quienes están en el salón, de manera que los speakers internacionales puedan tener la libertad de hablar en sus idiomas nativos. Y bueno, evidentemente, como ha sido la tónica de BUPA Chile en términos de promover la diversidad e inclusión, también tenemos traductor de lengua de señas para quienes puedan tener alguna discapacidad auditiva. Bueno, para partir ya y para ya entrar en materia, queremos ver un breve video que refleja un poco el escenario que hoy día estamos viviendo y que nos va a introducir a la interesante conversación que hoy día vamos a tener. A ver si nos resulta. Quiero dejar con ustedes a los dueños de casa, al director ejecutivo del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, Cristian Salas, que nos dirá unas palabras de bienvenida. Gracias, Pamela. Gracias, Pamela.
Muy buenos días a todos, bienvenidos. Excelente convocatoria, qué bueno tener tanta gente. Creo que de los eventos que hemos hecho después de la pandemia, donde podemos ver más gente de manera presencial, así que súper contento de esta buena convocatoria. Felicitaciones a BUPA por la organización. También buenos días a toda la gente que nos acompaña a través de streaming. Espero también sea una cantidad de gente considerable. Bienvenidos todos, la gente, los colegas de BUPA, nuestros socios en este trabajo, también de la Embajada del Reino Unido, los investigadores que también nos acompañan desde otras partes del mundo, sean todos bienvenidos hoy en día. Pamela ya nos comentaba, ya lo vimos en el video, tenemos un problema acá, creo que todos somos conscientes que tenemos un problema ante el cambio climático, uno de los principales desafíos de desarrollo de nuestra generación. Uno de los últimos principales antecedentes que tenemos, el IPCC, en su sexto informe de evaluación este año, en marzo de este año, en el informe de síntesis simplemente nos recuerda que las acciones del ser humano inequívocamente han causado el calentamiento global que estamos experimentando. Y además, las acciones que estamos tomando, la política la reacción sobre este problema no es suficiente. O sea, los compromisos que tienen los países en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero probablemente hagan que alcancemos al menos un aumento de 1,5 grados de temperatura respecto a niveles preindustriales a finales de siglo. Y puede ser incluso que lleguemos a un aumento de 2 grados. Así que estamos en una disyuntiva importante. En ese sentido también debemos considerar y conocer cuáles son los impactos que estamos teniendo. Y algo vimos en el video también, por supuesto, cuáles son los efectos en este caso sobre la salud y sobre el bienestar de las personas. Porque estamos viendo varios impactos a niveles de sistemas naturales y sistemas humanos. Este estudio, por supuesto, que colabora en el entendimiento de ese problema. ¿Cómo estamos viendo los impactos sobre la salud de las personas? ¿Y qué podemos hacer frente a esto? ¿Cómo nos podemos adaptar mejor? ¿Que podemos tener un problema? ¿Cómo lo entendemos mejor? ¿Y cuáles son las acciones que vamos a tomar para enfrentarlo? Ya tuvimos una primera etapa, ahí nos comentaba anteriormente, ahora elaboramos una segunda etapa. En la primera etapa ya tuvieron primeros resultados analíticos respecto a los impactos que tenía la salud en la salud de las personas, distintos indicadores de temperatura, ya a través de datos ambulatorios de BUPA. En esta segunda etapa se hizo un avance en cuanto a la muestra, ya se expandió la muestra, lo que permite hacer un análisis mucho más rico ya de distintas variables, demográfico, por género, y eso permite, por supuesto, tener mejores interpretaciones del problema y tener mejores recomendaciones de política. Eso es lo que se va a presentar en el resto de las presentaciones acá en particular liderados por el profesor Cifuente, que es de nuestros socios del Green Lab del DICTUC, ya que con ellos estamos trabajando, por supuesto, en todo este trabajo. Y, por supuesto, resaltar quizá una de las principales características de trabajo, que tenemos acceso a los datos de BUPA, ya que esa es la principal gracia. Normalmente estos estudios se hacen con datos públicos, del DEIS en el caso de Chile, que muestran datos generales sin la posibilidad de hacer la identificación por persona, y el seguimiento que se puede hacer. Entonces, acá tenemos acceso a esta información de BUPA, datos ambulatorios, y podemos hacer estudios también, además, eventualmente, preexistencias, comorbilidades, que son cosas que se pueden seguir analizando en el futuro. Por supuesto, todo este análisis se hace con el debido resguardo de la confidencialidad de los datos personales, siguiendo todos los códigos de ética de tanto la Universidad Católica como de BUPA, manteniendo la anonimidad de los datos. Siguen muchos desafíos, hay varios avances, hay varias recomendaciones que se pueden obtener, pero obviamente siempre se puede seguir expandiendo, se puede aumentar la muestra. Vamos a seguir trabajando, de hecho, con BUPA, anticipo, en una tercera etapa. Ya tendremos resultados más en el futuro que compartir, con una muestra mucho más amplia, expansión de zonas geográficas, que por supuesto pueden ayudar a entender mucho mejor este problema y a adaptarnos mejor. Y al final del día lo que queremos es entender mejor el problema, que la gente pueda tomar mejores decisiones, tanto a nivel personal como a nivel de política pública y de diseño de políticas públicas, para obviamente adaptarnos mejor a los efectos que estamos viendo del cambio climático. Eso, bienvenido nuevamente, muchas gracias por participar. Esperamos que este seminario sea de su interés y que contribuya a la discusión de estas problemáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Yo me acuerdo, esto es como personal, pero en la pandemia con Hernán, en teletrabajo, ahí con los computadores, hablando con Cristian de ver cómo hacemos esto, y ya vemos que estamos en la segunda entrega, es un sueño, la verdad, cumplido.
Bueno, y tras las palabras de Cristian, y tal como él decía, el compromiso que ha tenido Bupa en esta materia, quiero invitar al gerente general de Bupa Chile, Antonio Cantó, también para que nos dé algunas palabras. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, para nosotros el tema de la sostenibilidad es muy importante. Deciros que si la industria de la salud fuera un país, sería el quinto país más contaminante del mundo, después de USA, la India, China y Rusia. Con lo cual, somos conscientes que estamos en una industria que es verdad que ayuda a las personas, que salva vidas, pero también contamina mucho. Entonces, queremos también hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Y nosotros somos una compañía de 85.000 personas. Estamos en muchos países del mundo, somos líderes en Australia, en UK y en España, y somos conscientes que tenemos que tener unos compromisos, y esos compromisos son tener una huella de carbono cero en el 2040, no en el 2050 como dice la OMS, nos adelantamos 10 años, y además hacer cero emisiones al 2030. Dicho esto, nuestro objetivo realmente no es salvar al planeta. El planeta le da igual, el planeta seguirá sobreviviendo. Yo en ese sentido, bueno, discrepo algo con respecto a lo que la gente dice de salvar al planeta y de las futuras generaciones, ¿no? The future generations, ¿no? Como dicen. Realmente tenemos un problema muy serio, pero que es un problema de ahora mismo. O sea, de hecho, tenemos muchos ejemplos. Santiago, sin ir más lejos, es un ejemplo presente de un problema grave que tenemos que mejorar. Como sabéis, Santiago es la ciudad más contaminada de Latinoamérica y está entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Hay gente que en este momento se está muriendo por temas respiratorios a causa de la contaminación, y si esto no lo paramos, puede traer muy graves consecuencias para todos los que vivimos en Santiago de Chile. Así pues, nosotros tenemos un gran compromiso, estamos dispuestos a colaborar con todas las instituciones, tenemos una gran inversión a nivel de Bupa, a nivel mundial, y bueno, la idea es compartir con todos ustedes, agradecer por supuesto a la Universidad Católica nuestro partnership. Por supuesto, como tú decías, ya tenemos previsto el tercer año y así estaremos muchos años, porque creo de verdad que es muy importante para todos y tenemos que luchar por ello. Así que nada, salvemos el planeta, salvémonos a nosotros sobre todo, y salvemos a nuestros hijos, a nuestras familias y por supuesto a las futuras generaciones, pero es un tema del presente. Así que nada, os animo a que os cuidéis mucho. Tenemos muchos programas para cuidarnos, entre ellos uno que se llama Healthy Cities, que básicamente consiste en caminar todos los días 6.000 pasos. Si todo el mundo caminara 6.000 pasos, estaríamos, bueno, podría alargarme mucho, pero los marcadores de salud cambian enormemente y la gente, por cierto, sería más feliz, más longeva, y tendríamos un mundo mucho mejor. Simplemente recordaros que el propósito de Bupa, por eso estamos aquí, es hacer que la gente tenga vidas más largas, más sanas, más felices, y desde hace poco hacer un mundo mejor. Así que vamos a por ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. En efecto, el llamado a la acción es ahora. Bueno, y también dentro del partnership y quienes nos han acompañado permanentemente en estas iniciativas está la Embajada Británica, por lo cual quiero dejar con ustedes a Gareth Taylor, el representante de la Embajada, quien también nos dirá algunas palabras de bienvenida. Gracias. Hasta el evento el año pasado hablé en español, pero quizás mejor yo hablo en inglés hoy en día. Good morning.
First of all, thank you to everyone who's been involved in organising this event, Pamela and everyone in Bupa, and it was great to hear the welcoming words from Christian and Antonio at the start, and I'm very, very much looking forward to hearing from Paula, Aurelio and Luis about the results of the study and the progress that's been made in the last year. As I mentioned, I spoke at the first year findings of the event last year, and this is a really important project, and I'm really looking forward to hearing about the progress that's been made in the last year. For those who don't know me, I lead our economic and climate change section at the embassy. So first of all, I'll pass on our best wishes from our ambassador, Louise de Souza. She couldn't be here today, but she's been following this project with keen interest, and she's actually partway through moving back into her ambassador's residence after a big enforced absence these past few months. One of the reasons the residence has been closed is we've been trying to make the property safer and reduce the carbon footprint of our own property. There's been a number of changes at the residence, including inserting solar panels, having electric vehicles and electric charging points, more energy efficient heating. Basically, what I'm saying is we think it's important, as well as all the lobbying we do on behalf of the British government, to kind of try and walk the walk and make sure that our embassy is net zero, as well as all the work that's being done to make the university, Bupa and everyone else net zero for the future. It's still a work in progress. We're nowhere near net zero yet. We still have to offset some of our emissions, and I think that's probably a similar place we find ourselves in the world, that we've made some progress, but we've still got a long way to go to get to net zero. I remember when I was speaking here last week, it was almost exactly the same week, I think, in August, and the UK had just registered the first ever time on record temperatures of over 40 degrees. And although kind of by a quirk of the weather systems, we've not had extreme heat in the UK this summer, the world as a whole has been heating up, and July was the hottest month on record for the whole world, and many countries have broken their record for temperatures. And so it might seem strange that my team covers climate change and the economy, and maybe in some bigger embassies we split the two subjects up, but I think it's really good that we do it in an integrated way, because the economy is crucial to making sure that we can tackle net zero and make sure that the energy transition happens in a really good way. Without the right infrastructure, the right investment, the right economic model, we won't be able to have the stable energy systems and power that will make sure that we can transfer to net zero and keep the lights on and keep people healthy and make all the progress that we need to do. Unfortunately, I think this is a topic I covered on last year, but I have to raise again this year as well, is we've seen a continuation of the horrible war that Russia is waging in the Ukraine, and in the last 12 months, this has had a bigger effect on our energy markets and our climate. We've seen the shock to the energy markets has increased the cost of energy for loads of countries around the world, including Chile, including the UK. I think both Chile and the UK didn't really need Russian oil or gas. Our energy was sourced elsewhere, but the fact of the war has changed the global economics and the energy markets. We've actually had to, over the winter, we had to reopen some mothballed coal power plants in the UK just to give us that safety and security we needed for our energy systems. And again, this has knock-on consequences because it means we're emitting more carbon. The world as a whole was emitting more carbon last year. And this all leads back into the climate change and the air pollution and what we were talking about, the health challenges that stem from this. And this is a problem that we've got a long way to come. I mean, whether we get to net zero, some countries and some businesses by 2040, or Chile and the UK and our 2050 target, that still means we've got nearly 30 years where we'll be emitting more carbon. There'll be more greenhouse gases in the atmosphere, the temperatures will rise, and this will have effects on our health systems as well as we deal with these extreme weather events, more extreme heat, more heat waves, more flooding, and just generally more instability in the world.
So really, I think it's vitally important with studies like this and the work that Bupa is doing to help support understanding in Chile. We need to draw on all the new technologies and the systems. There's all these new technologies like artificial intelligence, better sensors, better data prediction models, quantum computing, all these tools at our disposal. Basically, we need to understand, we need to study, and it helps us to prepare and to be resilient. And yeah, just to give an example, I mean, Antonio spoke a bit about the air pollution, and I was thinking also about the raise in climate temperature. So we know that when the temperature rises, we have more people suffering heart attacks, respiratory illnesses, and all of the kinds of adverse health conditions. We're also in a slightly bizarre scenario where the energy crisis has actually meant more people suffering from extreme cold, at least in the UK. I don't know, it's possibly the same, particularly towards the south of Chile. As the cost of energy goes up, it costs more to heat your homes. People suffering from fuel poverty are having to choose whether to heat their homes or if they can't afford it. And then in the UK, we've similarly had studies that cold homes are recognised as a source of physical and mental ill health. They increase the risk of heart attacks, strokes, respiratory illness, falls and accidents. So it's all interconnected. There's a real kind of challenge in keeping people healthy and fit as we live longer, and the work that the university and Bupa are doing on understanding these interconnections is absolutely vital. So yeah, I think I'd just finish by saying that this is kind of a long journey we're on to understand these interdependencies and how things are connected together. The embassy was really proud to sponsor this project in the first year, and we're really proud to see it grow and how it's developed going on into the second year. And I was hearing there that there's going to be a third year, and this is fantastic. And it also shows how kind of a UK company like Bupa, a brilliant university here in Católica, can work together and kind of understand the challenges that Chileans are facing and bring people together for the combined good of everyone to understand and how we can better protect and look after our health and our health systems. So with that, I really look forward to hearing more about the event, and thank you very much. Muchas gracias, Gareth, por tus palabras. Sin duda que el cambio climático con la economía van de la mano, porque cualquier decisión que se tome desde el punto de vista económico o productivo o incluso político tiene directas consecuencias. Bueno, ahora vamos ya con las ponencias. Quiero presentar a la doctora Paula Franklin. Ella es directora médica del grupo Bupa a nivel mundial y quien también ha tenido un compromiso irrestricto en estas materias. Paula va a hacer su presentación en inglés, por lo cual al fondo y tenemos a Vale con audífonos, si es que alguien necesita audífonos para la traducción simultánea, que pueda quizás necesitarlo. Vale está atrás para poder entregárselo. ¿No? Eso. Ahí para que todos puedan atender. Uy. Ahí sí. Sí. Bueno, pues sin más, Paula, muchas gracias por tu presencia y te invitamos un aplauso. ¿Lo pasa con el puntero? Ahí está. Sí. ¿Con el puntero o con el... Ya. Good morning. It's wonderful to be here in your beautiful country. It's my first time in Chile,
and I'm determined that it will not be my last. Thank you for inviting me to speak with you today. As Chief Medical Officer of Bupa, my primary focus is the quality of care that we provide to our patients and our customers, and of course the capabilities and well-being of the many thousands of clinicians and teams across the world that deliver that care. For more than 150 years, we have known that our health is related to the health of our environment. But when I started out in my medical career, I need to be closer? Okay. This is going to be challenging now. But when I started out in my medical career, I had no idea that our changing environment would have such an impact on our health. Today I'm going to talk a little bit about this relationship from my own personal perspective, my perspective as a clinician, my training and work in public health, and also my role at Bupa. So where do I press? This? Okay. Good. Okay. So, as you can see from this slide, people in Chile worry a lot about climate change. According to this research, which was conducted last year on World Earth Day, Chile is the second most concerned country in the world. This is great contrast with the UK, which is where I am from, and you can see down at the bottom of this chart where people worry very little, or in fact not at all. But what this doesn't tell us is why people are worried, what they're worried about, or to what degree people understand that climate change can impact their health. Whether people understand that some illnesses are caused or indeed exacerbated by environmental changes. When I was a practicing doctor, which is quite a few years ago now, I gave no thought at all to the environment, no thought to the impact of the clinical decisions I was making. And I'm embarrassed at the overuse of resources and the waste that's incurred in healthcare and still incurred in healthcare to this day. It's essential now that all of us working in healthcare understand the consequences of the choices we make and realize that climate change must impact how healthcare is delivered. We can no longer think only about the patient in front of us. We must think about the context and the environment and the decisions, the impact of the decisions that we make. I'm going to start with heat. Recently, many people have seen the impacts of climate change firsthand. This is a picture that was taken actually just a few weeks ago, and this is raging wildfires in Portugal. So far this year, there have been wildfires in Greece, Italy, mainland Spain, Tenerife, Canada, more than a dozen states in America, here in Chile, and even in Scotland. Not a place that most people would associate with wildfires. This is significantly increased compared with 10 years ago. It's no wonder that United Nations had warned us that we now live in an era of global boiling. And it's only going to get worse. According to the World Health Organization, the ideal ambient temperature for humans is between 20 and 26 degrees C, with 22 to 23 degrees being most comfortable. Obviously, there are many millions of people across the world who are living outside these extremes of temperature. And I think most people have adapted very well, sometimes to the detriment of the environment.
But a hotter planet will result in more places becoming even more inhospitable. So why does it matter? What do rising temperatures mean for our bodies and our health and the health of our patients? Well, as expected, the impact will depend somewhat on how hot it gets, but also on the underlying health of the individual. Of course, we all know when it gets hot, you sweat more, you get dehydrated, the body gets hotter, blood vessels dilate, your blood pressure drops. High temperatures can have a range of effects, from mild loss of concentration, tiredness, headache, nausea, dizziness, cramps, that sort of thing. It can make conditions worse, like asthma, but it can cause ischemia, thrombosis, organ failure, coma, and death. Extreme heat can cause cumulative physiological stress on the body, and those most vulnerable, those with underlying health conditions, the elderly, and the very young, are most at risk. We need to adapt to the new normal of heat waves and increased temperatures. We need to inform people how to protect themselves from the effects of extreme heat, and to plan services that meet the increasing needs of customers and patients in the future. And of course, our own research confirms this. The research conducted by the Centro de Cambio Global UC and Bupa Chile, which we're going to hear about, examined the relationship between temperature and medical visits. The findings suggest that extreme temperatures impact patients' attendance at outpatient healthcare facilities. This is really important and transferable research, so important not just for Chile, but important for the world. Of course, the health impacts of rising temperatures can also be indirect. Rising temperatures and extreme weather affect the quality of our food and our water, and therefore by our health. Crops depend on strong biodiversity, strong ecosystems, and these are under threat from rising temperatures and extreme weather as a direct result of climate change. In addition, extreme weather, wildfires, flooding, storms can also disrupt the infrastructure that we use to deliver healthcare. This is just an example of a hospital tent. This is in Florida, and this was set up to help patients after a hurricane destroyed the local hospital and emergency room, which is very, very sort of resonant today, seeing in the news the issues that are happening in Florida right now as we speak. The impact of poor air quality on our health is a similar story. As anyone with seasonal allergies will tell you, what's in the air can really affect how we feel. For many people, poor air quality will cause fatigue and headaches, anxiety, eye and nose irritation. I've had that myself, and I don't even suffer from allergies. But the impact is far greater than this. Air pollution has been linked with between 7 and 9 million premature deaths worldwide in 2020. Long-term exposure to air pollution can cause chronic conditions, including cardiovascular and respiratory diseases, as well as lung cancer, leading to reduced life expectancy. This is a picture of Santiago, shrouded in smog in 2015. This is before the government launched the campaign to replace firewood heaters with more energy-efficient ones. But it's reported that every year in Chile, air pollution costs the health center the equivalent of $670 million US. It's the root cause of 127,000 emergency consultations in Chile and more than 4,000 premature deaths. Of course, how we deliver healthcare is part of the problem. Through emissions, pollution, resource consumption and waste, the healthcare sector is a major contributor to environmental damage and climate change. Antonio mentioned this earlier. It accounts for 4.4% of global emissions. That's just healthcare alone. This is a mountain of clinical waste. It's here to illustrate to you the size and scale of the problem. Now, of course, patients need care. Of course they do. And it's impossible to eradicate the impact of healthcare on the environment. But we have to reduce it.
and we can reduce it. We have to deliver care differently and do more to prevent ill health in the first place. Bupa's commitment to sustainability starts with our purpose. You've heard it once today already. Helping people live longer, healthier, happy lives and making a better world. As a global healthcare company, it's becoming clearer that to look after people's health, we also need to look after the health of our planet. We're focused on developing sustainable healthcare. By this, we mean high quality care with the lowest possible environmental impact. A healthcare system that meets people's needs today, but doesn't compromise the health of future generations. And to achieve this, we're focusing on 3 areas. The first is prevention. Of course, the most effective way to reduce the environmental impact of delivering healthcare is not to deliver it, so to reduce the need for it. Therefore, alongside the necessary work of keeping people well, helping people when they're ill, we must build services that support well-being and the prevention of disease. This is consistent with many current clinical developments that are aimed at prediction and prevention of ill health. It's also important, though, how we deliver healthcare and how people access healthcare. Services like virtual doctor appointments and remote monitoring can result in less patient and clinician travel and more efficient use of healthcare resources. Now, of course, you can't replace face-to-face delivery of healthcare, but there's an awful lot of healthcare that can be done in people's homes and remotely. Our digital health service, Blua, launched in 2016 in our Spanish business, Sanitas. It's now being rolled out across Bupa. At its core, this is a service that offers 24-hour access to remote medical care, condition monitoring, and delivery of medications. So through Blua, customers can access high-quality care from their own homes. Lots of people love it. I know it's not for everyone, but lots of people love it, and it's making a huge difference. The third big opportunity is changing the way in which healthcare is delivered. Where it's possible and safe, we are stopping the unnecessary use of items. One of the consequences of COVID has been the continued excess use of various items to protect clinicians and protect patients from communicable disease. So we're in a situation now where in many cases people are using gloves and masks where they're actually not necessary. So it's important that we educate both our clinicians and our customers so they understand what the care they're receiving, and that we only use gloves and masks and other such disposable items where they're really necessary. In addition to this, we're moving away from throwaway single-use items. There's an awful lot of healthcare. I can remember, I'm old enough to remember when disposable items were introduced. The idea that you could use something once and throw it away and then take a new one out of a plastic bag was fantastic. You know, it was a revolution. Now we should look at it with horror. Every time we do that, unnecessarily, then we're causing damage that could be avoided. So we're moving away from these things and we're recycling where possible. Recycling waste anesthetic gases, for example, to reduce their atmospheric pollution. And we're also investing in the sustainability innovation in healthcare. And this is really important. Through our work in Eco-Disruptive, in 2022, we worked with over 1,000 startup companies looking to deliver potentially scalable, sustainable healthcare solutions. It's interesting that a lot of these new, young, hungry, exciting, energetic companies are coming up with ideas, and they just need an opportunity to try them out and test them out, and this is what we're doing. And we certainly did that with the winner of the 2021 Eco-Disruptive program. We implemented a pilot in 10 of our dental clinics in Spain for the use of sustainable uniforms for our dental staff. This was so successful that we are planning to roll this out not just across all our dental clinics in Spain, but in many other of our healthcare facilities across the globe in other countries.
I'm not a climate scientist. I'm not an expert in climate science or environment. But those experts are telling me that the climate crisis may be seen as the single biggest threat to human health. Certainly we now see, our clinicians see, that it impacts our well-being at every stage of our lives and in every corner of the globe. We need change, we need tangible change, and we need lasting change. And this change requires everyone to be involved. While the effort of individual people and organisations is essential, it's working together that gives us the greatest chance of making the changes that are needed. So I think it's our collective responsibility to collaborate, to identify where we can take action, and to make change happen. I think both as companies and as individuals, every one of us must act now. Thank you very much. Muchas gracias, Paula, por tus palabras. Me quedo con el final, responsabilidad colectiva. Y por eso es tan bueno ver esta sala llena de personas y también por el streaming de distintas instancias, público y privadas, que les interesa este tema y que tenemos la responsabilidad de actuar ahora. Bueno, y para seguir con nuestro panel internacional, los quiero dejar ahora con ustedes, con Aurelio Tobías, nuestro investigador internacional. Él es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España e integrante del Comité Científico del proyecto MSC, que nos va a compartir una presentación sobre la evidencia internacional sobre cambio climático. Hernán me va a ayudar. Gracias. Bueno, muchas gracias al Centro de Cambio Climático de la Universidad Católica y a BUPA Chile por invitarme a participar en este seminario y especialmente por rescatarme, tal y como estaba comentando ahora Paula, de la ola de calor que está sufriendo España. Esta semana aquí en Santiago me estoy sintiendo un poco como con la chaqueta, como un refugiado climático de corto alcance, porque tendré que regresar a mi realidad calurosa a final de la semana. Bueno, yo estoy aquí para hablaros sobre la evidencia internacional sobre cambio climático, sobre el impacto del cambio climático en la salud humana que hemos generado en la red colaborativa MCC, que es el acrónimo de un estudio internacional que es Multi-City, Multi-Country. Bien, el cambio climático ya fue reconocido en los primeros informes de Lancet Countdown como la amenaza global más importante del siglo XXI. Y las condiciones, también como se ha mencionado anteriormente, las condiciones climáticas actuales y los cambios proyectados, especialmente en el último reporte, el sexto informe del IPCC, lo que predicen es un gran impacto del aumento de la temperatura sobre la salud humana. En los primeros estudios, llamémosle modernos, sobre el efecto de la temperatura sobre la mortalidad aparecieron a mediados de los años 90 y se publicaban alrededor de unos 50 estudios al año, un resumen a través de la plataforma PubMed, y básicamente la mayoría de estos estudios eran como, llamémosle, resultados secundarios de los estudios derivados de los efectos de la contaminación sobre la salud humana. En los años 90 estábamos más interesados en cómo afectaba o se empezaban a poner en marcha los primeros estudios multicéntricos en Europa y en Estados Unidos sobre contaminación, y la temperatura era como el resultado secundario. Pero entonces llegó la ola de calor del año 2003 y todo el interés se centró no solo en la temperatura, sino en el cambio climático.
y el número de estudios se disparó exponencialmente. Y esta mañana, revisando en el hotel, me di cuenta que mi gráfico acababa en el 2017. Dice, bueno, voy a ver qué sucedió el año pasado. El año pasado se publicaron más de 800 artículos que trataban de evaluar impacto de temperatura o cambio climático sobre la salud humana, utilizando un único diseño de investigación, que es el diseño de series de tiempo. El problema es que es difícil obtener una imagen completa de cuál es el impacto sobre la salud del cambio climático, comparando todos estos estudios, que son normalmente estudios independientes que se realizan utilizando distintas metodologías. Es por eso que los estudios realizados a escala global pueden ayudar, o están realmente ahora mismo ayudando, a mejorar el conocimiento, la investigación, y generando una evidencia más consistente, porque lo que hacen es básicamente reducir el sesgo de utilizar metodologías distintas. En este sentido, la red colaborativa MCC es posiblemente el mayor conjunto de datos que se haya recogido para estudiar los efectos del cambio climático sobre la salud humana. En la actualidad tenemos datos recogidos en el último recuento, 825 ciudades en 49 países, que implican la colaboración de más de 100 investigadores entre estos países que participan en la red. La red básicamente lo que recoge son datos de series de tiempo, de conteos de mortalidad por todas las causas naturales o causas no externas, causas respiratorias y causas cardiovasculares. También recoge datos diarios de temperatura ambiente y datos diarios de distintos contaminantes del aire, entre ellos material particulado, dióxido de nitrógeno y ozono. Durante un periodo que va desde países que reportan datos relativamente antiguos, a partir de los años 70, hasta datos más actuales, justo durante la pandemia de COVID en el año 2020. La red colaborativa tiene como 3 grandes áreas temáticas en las cuales se centra la investigación. Uno son los efectos de la temperatura sobre la salud. La segunda área, la gran área temática, es los efectos sobre la salud de la contaminación del aire. Y la tercera área es los efectos del cambio climático. La idea de la colaboración, la idea de esta red colaborativa, es generar evidencia a nivel global desde una perspectiva local. Se recogen datos a nivel local para luego combinarlos y generar evidencia a nivel nacional, regional, por zona climática y, en términos ya más generales, a nivel global. La red colaborativa tiene una historia, tiene una antigüedad de 10 años. La primera publicación, el primer trabajo lo publicamos en el año 2014 y desde entonces hemos publicado más de 45 artículos científicos en las principales revistas del ámbito médico, como el New England Journal of Medicine, Lancet o Nature, y 7 de ellas han sido premiadas internacionalmente por distintas sociedades científicas o incluidas entre las más citadas del año por las propias revistas o las propias editoriales que publican estas revistas. La red trabaja siempre, como comentaba antes, con una metodología estandarizada en lo que llamamos un diseño de 2 etapas. En la primera etapa lo que hacemos es cuantificar las asociaciones entre temperatura, contaminantes o el impacto del cambio climático a nivel local, a nivel de ciudad, utilizando modelos de regresión de series de tiempo. Y en la segunda etapa combinamos estos efectos locales a nivel nacional, regional, por zona climática, y por último lo que tratamos de aportar es un resumen a nivel global. Y esto lo hacemos utilizando pues, técnicas de metaanálisis. Quizás probablemente esta es la publicación
que puso de relieve a la red colaborativa fue un artículo que publicamos en el Lancet, donde empezamos a cuantificar la mortalidad atribuible a las temperaturas no óptimas. Como se ve en el gráfico, la asociación entre temperatura y mortalidad diaria en prácticamente casi todas las ciudades. Aquí hay un ejemplo de 2 ciudades que si las gafas, si no recuerdo mal, creo que son Londres y Nueva York, siempre muestran una asociación de tipo, que llamamos de tipo no lineal, que tiene una forma de U o de V, donde el riesgo de mortalidad disminuye conforme aumentan las temperaturas, pero llega un momento que cuando las temperaturas aumentan en exceso, el riesgo de mortalidad por calor lo que hace es aumentar la mortalidad. Y esto de una manera más o menos consistente, esta forma se mantiene, esta forma de U, de V o de J invertida, se mantiene en todas las ciudades, en todos los países. Lo que sucede es que en la mayoría de días que tiene el año estamos expuestos a unas temperaturas que no son extremas, son las que llamamos moderadas. Y cuando cuantificamos la mortalidad atribuible a temperaturas extremas y moderadas, lo que observamos, como podéis ver en el gráfico inferior, es que la mortalidad atribuible más grande sucede siempre en la franja de temperaturas moderadas, pero en la parte de frío. Pero si nos fijamos con un poco de cariño en el diagrama de barras en la parte extrema correspondiente a la última barra de color rojo, lo que se ve es que la mortalidad atribuible a las temperaturas extremas, especialmente por calor, está empezando a aumentar. Y en muchos de estos países está empezando a ser mayor que la mortalidad atribuible a temperaturas extremas por frío. Dentro de esta primera gran área temática consistente en evaluar los efectos de la temperatura sobre la salud, también hemos visto que existe una variación temporal, en el sentido de que el riesgo de fallecer por calor ha ido disminuyendo en la última década. También hay una susceptibilidad al calor. El riesgo de fallecer por calor es más alto en los primeros días de calor extremo del verano que no en los días de calor extremo en los meses siguientes. Hay una vulnerabilidad al calor que especialmente se produce en ciudades. El riesgo de fallecer por calor es más alto en ciudades más contaminadas y en ciudades que están en países con un menor nivel económico. Y luego hay una cierta adaptación al calor en aquellas ciudades que están en regiones climáticas de zonas áridas y tropicales. Y hay una menor adaptación en aquellas ciudades que están en lo que se define la zona climática, zonas climáticas más templadas. Y luego también hemos investigado cuáles son los efectos sobre la mortalidad de olas de calor, de noches tropicales, que especialmente está siendo ahora un problema en las ciudades del sur de Europa, en el Mediterráneo. Este año hemos batido el número en España, hemos batido el récord del número de noches que han superado los 30 grados de forma consecutiva, lo cual nos ha obligado, al menos en mi situación, a abrazar más por la noche al aire acondicionado que a mi propia mujer. Y luego también estudiamos cuál fue el impacto que tuvo la asociación, el impacto que tuvo la temperatura con la incidencia y la mortalidad por COVID-19. En cuanto a contaminación y salud, de nuevo, la red realizó el mayor estudio epidemiológico para cuantificar los efectos a corto plazo de la contaminación atmosférica por material particulado. Y este fue el artículo que se publicó en New England Journal of Medicine.
Y lo que observamos es que, a diferencia de la temperatura, donde hay una temperatura que podríamos llamar óptima, una temperatura de mortalidad mínima, para contaminación no hay un nivel de contaminación óptimo. El nivel de contaminación óptimo es el nivel de exposición mínimo. Y conforme va aumentando la contaminación, en este caso la contaminación por partículas, el riesgo de mortalidad va aumentando y aumenta de forma lineal. Y no hay un umbral de saturación a partir del cual el riesgo como mínimo se estabiliza. Conforme más va aumentando la contaminación, el riesgo de mortalidad sigue creciendo. Además de cuantificar los efectos de la contaminación por material particulado, también tenemos estudios o publicamos estudios sobre otros contaminantes, como los efectos del ozono, del dióxido de nitrógeno, del monóxido de carbono y, más recientemente, el dióxido de azufre. Y en la última actualización de las guías de calidad de aire por parte de la Organización Mundial de la Salud, la evidencia que generamos en la red fue reconocida dentro de las guías de la calidad de aire como la culminación de la generación de la evidencia con el diseño de series de tiempo. Llegó dentro de los estudios de nuestra red porque incluíamos posiblemente los estudios que se han realizado con un mayor número de ciudades, con una metodología común, con lo cual los resultados entre ciudades, países y regiones son totalmente comparables. De hecho, la editorial de New England Journal of Medicine, cuando publicamos el artículo que he mencionado anteriormente sobre los efectos de la contaminación por material particulado, si no recuerdo mal, el título de la editorial era "Si es necesario seguir haciendo estudios sobre los efectos de la contaminación atmosférica", porque están más que comprobados. Respecto al cambio climático, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, lo que establece son básicamente 4 escenarios de trayectorias de emisiones de los gases invernadero, que lo que llevan son a estos incrementos que pueden variar en la temperatura a final de siglo, entre el escenario más óptimo, en el cual ya estamos superando lo que sería el incremento en promedio de la temperatura de 1 grado, hasta el escenario más pesimista, que sería este incremento en promedio de 4 grados. Bien, lo que hicimos fue tomar estas proyecciones y, a partir de lo que ya conocíamos de los estudios previos, esta asociación no lineal entre la temperatura y la mortalidad, pues fue extenderla con las proyecciones de temperaturas realizadas por el IPCC. Y aquí hay 2 ejemplos, el ejemplo de Londres y el de Manila, y lo que se ve es en la figura gris de la parte central es la distribución de las temperaturas actuales, y la figura verde es la distribución de las temperaturas proyectadas en el escenario menos favorable por el IPCC. Y en la parte inferior lo que se ve es la distribución de la mortalidad una vez se aplica el riesgo asociado a cada temperatura. Y lo que se observa es que en una ciudad como Londres, donde las temperaturas se prevé que van a aumentar en verano, la mortalidad va a aumentar considerablemente en verano. Aunque el resto del año seguirá estando afectada por temperaturas que vienen principalmente por la parte de frío. Pero lo que sucede en Manila es que el patrón va a cambiar totalmente. Toda la mortalidad va a ser atribuible al verano y la mortalidad por frío va a desaparecer completamente. Estos resultados, como comentaba antes, a nivel de ciudad, los combinamos por regiones. Y en todas las regiones y en todos los escenarios lo que se ve es que la mortalidad por frío, en el caso más favorable, va a disminuir ligeramente, pero la mortalidad por calor
incluso en el escenario más favorable, va a aumentar. Y en el escenario menos favorable, en el que prevé un aumento en promedio de 4 grados de la temperatura, la mortalidad va a aumentar de forma prácticamente exponencial. Y este aumento se va a producir principalmente en el sur de Europa, en Latinoamérica y en el sudeste asiático. Sin embargo, una de las principales críticas de los negacionistas del cambio climático es que este tipo de estudios se basan en proyecciones hasta final de siglo. ¿Y quién va a estar de nosotros aquí a final de siglo para comprobar si estas proyecciones eran correctas? Bien, lo que hicimos entonces fue intentar darle la vuelta al argumento de los negacionistas y estudiar cuál es el impacto del cambio climático que estamos teniendo actualmente. Y esto se puede hacer porque dentro del IPCC hay series de temperatura simuladas en las cuales se elimina cuál es el efecto antropogénico o la fuerza antropogénica que básicamente es debida a la industrialización. Y lo que hicimos fue, de nuevo, como conocemos cuál es la asociación entre temperatura y mortalidad en todas las ciudades, calcular cuál sería la mortalidad atribuible en los dos escenarios, el escenario con las temperaturas actuales y un escenario contrafactual de cuál hubiesen sido las temperaturas si no tuviésemos esta fuerza antropogénica, que es realmente la que ha generado el hombre a través de la industrialización. Y lo que observamos es que, en primer lugar, que las temperaturas se han incrementado entre 0,5 y 1 grado en promedio, dependiendo del país y de la región. Es decir, que este escenario más optimista del IPCC, de un aumento a final de siglo de 1 grado en promedio, ya lo hemos superado y estamos todavía a 80 años de final de siglo. Y además lo que vimos es que 1 de cada 3 muertes atribuibles al calor están directamente relacionadas con el cambio climático inducido por el hombre desde los años 90. Es decir, el cambio climático nos está afectando ya. El cambio climático no es una entelequia de algo que va a suceder dentro de 80 años. El cambio climático está afectando a la salud ahora mismo. Y además, esta 1 de cada 7, este 30% de la mortalidad relacionada o asociada con el calor, que es atribuible directamente al cambio climático actual, generado por el hombre, puede aumentar hasta un 70 o un 75%, dependiendo de las regiones. Y en particular hay un mayor aumento en las regiones que tienen un menor nivel socioeconómico. Pero la evidencia actual que hemos generado de esta red colaborativa es solo la punta del iceberg. O sea, nosotros en la red colaborativa nos fijamos únicamente en la mortalidad prematura. Básicamente porque necesitamos recoger datos de todas las ciudades en la mayoría de países con investigadores que quieren contribuir. Y la mortalidad es el único dato que se recoge de forma consistente en todos los países a través de institutos de estadística, departamentos de sanidad o ministerios de salud. Pero tal y como han venido comentando los anteriores ponentes, la temperatura, la contaminación atmosférica y el cambio climático no solo afecta a la mortalidad, afecta a los ingresos. Si vamos bajando por la pirámide, afecta a los ingresos hospitalarios, a los ingresos urgentes, a las visitas a los centros de salud, genera síntomas. Es decir, la base de la pirámide de los efectos de salud, de temperatura, contaminación atmosférica y cambio climático se va ensanchando y aumentando, se va ampliando y afectando a un mayor número de población. Es por eso que empresas del sector de la salud a nivel global, como Bupa, pueden ayudar a mejorar la evidencia
porque tienen acceso a datos consistentes en distintos países, sobre datos que no están disponibles a través de institutos nacionales de estadística con la calidad suficiente o ministerios de sanidad o departamentos de salud. Básicamente, la mayoría de países que participan dentro de la red colaborativa MCC, en estos países no hay un registro de hospitalizaciones del sistema público que recoja los datos de una forma consistente y sobre todo con la calidad necesaria o la calidad equivalente a cómo se recogen los datos de mortalidad. O sea que en conclusión o en resumen de esta ponencia, la red colaborativa MCC nos ha permitido generar evidencia relevante sobre el clima, contaminación del aire y salud en escenarios no solo pasados, sino también futuros de cambio climático. Hemos observado que hay un patrón general del aumento en el exceso de mortalidad que está relacionado con las temperaturas extremas, especialmente por calor, y que el cambio climático ya tiene un impacto directo en la salud. Insisto, 1 de cada 3 fallecimientos asociados con calor es directamente atribuible al cambio climático que ha generado el proceso de industrialización desde los años 90. Y este impacto en la salud aumentará en los escenarios futuros de calentamiento global, especialmente en los más severos. Con lo cual hay una necesidad urgente no solo de generar o de implementar acciones de adaptación, sino también de empezar a desarrollar políticas de mitigación mucho más ambiciosas que las actuales para reducir las emisiones de gases invernadero y, por lo tanto, el impacto del cambio climático futuro en la salud. Bueno, pues muchas gracias por su atención. No hay que desanimarse, hay que actuar. Por eso que es importante la conversación que estamos teniendo hoy día. Bueno, y ya para el plato de fondo, invito a pasar a Luis, el investigador principal del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, que nos va a dar a conocer los resultados de este interesante estudio que, como decía Tobías, se hace cargo no de la punta, sino que de la zona centro de ese iceberg. Muy buenos días, muchas gracias a BUPA por organizar este seminario, al Centro de Cambio Global también, y a todos los asistentes y especialmente a nuestros visitantes extranjeros. Bueno, espero no decepcionarlos porque con tanta anticipación, pero bueno, vamos a mostrar los resultados de este estudio que hemos podido realizar con la colaboración de BUPA Chile, que volvemos a agradecer. Bueno, solo para ponernos en contexto, todavía llegaste en el momento justo, porque hace poco teníamos una ola de calor en Chile, perdón, en toda Sudamérica. Esto fue hace muy poco. Así que no es solo privilegio del hemisferio norte, aquí también tenemos nuestros problemas. Y como mencionaba Aurelio, la mortalidad es lo más estudiado porque es de las primeras, bueno, es la más grave y es la que se registra mejor. Y hay evidencia, este es un paper que publicamos en el 2008, hace bastante tiempo ya, con 3 colegas de México, Brasil y Santiago, y ya teníamos evidencia de mortalidad. No pasó mucho con el paper, aquí nadie, o sea, no tuvo mucha repercusión, pero bueno, estas son cosas que esta evidencia se va montando en el tiempo. Y de nuevo, para recalcar esta imagen de la pirámide, aunque aquí está como tabla, tenemos
Claro, la mortalidad, diferentes endpoints que podemos estudiar en Chile, algunos ya los hemos estudiado, pero si ustedes ven, todos, excepto el 4, que es este estudio, se basan en datos estadísticos agregados. La gran gracia del estudio este es que podemos tener las visitas médicas a nivel individual. Y eso nos permite encontrar otro tipo de resultados. Bueno, el objetivo es determinar la asociación de las visitas médicas, las consultas con las variables ambientales, considerando las características propias de cada persona, no solo de la población. Los datos son los registros de atenciones médicas del sistema BUPA para pacientes, no para todos, para una muestra de pacientes que se atendieron por alguna causa cardiovascular al menos una vez durante el periodo 2012-2022. En realidad es lo que se atendieron en el año 2019, que tenían historia anterior y posterior. Para cada paciente se conoce la edad, el sexo, aquí también me faltó, bueno, no, sí. Y para cada visita se registra la fecha, el código de la causa, los medicamentos recetados, la presión arterial, la glicemia en el caso de principalmente pacientes diabéticos y todo lo que anotan los médicos. Ahora, afortunadamente en el computador, pero de todas maneras no son muy ordenados, entonces hay una serie de textos que todavía estamos descifrando, pero por lo menos está en el computador. El método es el mismo que mencioné Tobías, son series de tiempo, pero por caso. En este caso, en esta situación, como tenemos la historia asociada a un paciente, lo podemos seguir en el tiempo. Entonces, tiene una gracia eso que podemos controlar por las características observables del paciente, pero también por las no observables. Pueden haber alguna condición del paciente que no conocemos, pero que la tiene, y entonces el propio paciente sirve como su control estadístico y aumenta la potencia y la capacidad del método de detectar los efectos, las asociaciones. Entonces, las ventajas son mayor precisión y esto de considerar las características del paciente. Bueno, los datos, como dijeron antes, son entre 2012 y 2022, casi 1,7 millones de visitas de 78.000 pacientes únicos que se repiten en el tiempo. Y de ellos nos concentramos en las visitas por causas cardiovasculares. Todos los pacientes tuvieron una visita por causa cardiovascular en el 2019, pero también tienen otras visitas por otras causas durante su historia. Y aquí vemos, aquí están 1.800.000, 221.000 son debido a causas cardiovasculares. Aquí tenemos un vacío del 2021 que espero que podamos corregir. Estas tablas parecen muy simples, pero obtener este 1.800.000 registros con todos los datos y en forma ordenada no es tan simple. Aunque sea un país, un sistema de salud es complejo. Y tenemos algunas características en términos de sexo. Tenemos más en mujeres, en el caso de las visitas por todas las causas, que hombres, pero en las causas cardiovasculares se revierte un poco.
según el sistema de salud, que es un tema bastante candente en Chile en este momento, ahora debe ser el 18% de los pacientes que están asociados al sistema privado de salud. Sin embargo, aquí tenemos que el 65% de las visitas son de pacientes que están asociados a una ISAPRE, en el caso de todas las causas, y un poquitito menos en el caso de causas cardiovasculares. Bueno, esto es para mostrarles que hay muchos datos. Aquí tenemos la caída del 2021. Bueno, ¿qué otros datos descriptivos? Podemos seguir al paciente, entonces sabemos el tiempo que existe entre dos visitas. Están más concentrados en poco tiempo. Algunas condiciones requieren varias visitas juntas, pero también tenemos visitas de, creo que el máximo era como 300, pero lo cortamos porque si no no se veía tan bonita la figura. Bueno, el método. Aquí Aurelio no se atrevió a mostrar la ecuación, digamos, pero esto es para que vean que la cosa es seria, ¿no es cierto? Y que vean que, básicamente, siempre uno muestra una ecuación para que para que haya una parte de la presentación que no entiendan y digan, en realidad esto es importante. Bueno, pero básicamente es una probabilidad de que se produzca la visita ese día, que se expresa en función de la temperatura del mismo día y de los días posteriores. Eso es este modelo de rezago distribuido, es muy poderoso porque la temperatura alta o baja en un día no necesariamente tiene el efecto inmediato, sino que lo puede tener rezagado. También tenemos que controlar por la estacionalidad y también por el día de la semana, que en este caso es bien importante, digamos, porque sábado y domingo no hay visitas o hay mucho menos. Y para mayor detalle pueden consultar el paper de Gasparini, que tiene todos los papers de esto. Entonces, aquí algo pasó con con la figura. Siempre pasa esto. Yo la veo. Ahora sí. No. Es que, muy bien. Bueno, aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de 3 pacientes. Sabemos la edad, sabemos las condiciones. Y lo que se ve aquí, vean la del medio, eso amarillo tenía un cierto gradiente. Ahí imaginen la temperatura, sube, baja, cambia, y las redondelas son visitas. No es tanto como eso. Aquí se juntaron todas las 3 en una. Pero básicamente tenemos la historia del paciente. Arriba decía primera visita, segunda visita, etc. Y esto en el tiempo. Cada uno de esas divisiones es un día. Bueno, y vamos a los resultados. Todavía nos falta estudiar más en detalle, porque hay mucha información que no hemos sido capaces de procesar todavía. Pero lo que vamos a ver es el aumento de la probabilidad de visitas médicas, podríamos llamar el riesgo de visitas médicas, pero aquí hay una decisión del paciente que puede ser, bueno, no es una decisión libre, pero hay algo que ocurre ahí. Por todas las causas y después por todas las causas cardiovasculares según varias divisiones. Esta es tal cual las curvas que mostraba Aurelio. Aquí tenemos la temperatura máxima del día. Entre paréntesis, se puede hacer con la temperatura máxima o mínima o media y los resultados son muy parecidos, prácticamente los mismos. Y tenemos la forma de U.
a temperaturas bajas aumentan las visitas. No hay una zona plana como en la mortalidad, pero vemos una zona baja y un aumento en los días de temperaturas más altas. Aquí tenemos muy pocos días, pero en Santiago han habido días de hasta 37 grados. Entre paréntesis, no dije nada de eso. Esto es Santiago, diferentes comunas. La temperatura se asignó según a cada paciente según la temperatura de ese día. Entonces, si hay las visitas de un mismo día, no tienen la misma temperatura, sino que cada paciente tiene la temperatura de su comuna. Y esto significa, nosotros centramos la curva aquí en el 1, o sea, el nivel base, en 25 grados. Si tomamos 35 grados, hay un aumento de 23% en la probabilidad de que el paciente consulte. En visitas asociadas a causas del sistema respiratorio, el aumento es bastante mayor, es 52%, se producen 52% más de visitas en promedio. Finalmente, en el promedio va a ser 52% de visitas cuando la temperatura llega a la temperatura máxima llega a 35 grados. No sé si alcanzan a ver, no se ve muy bien el sombreado, es el intervalo de confianza, pero pueden ver que es muy significativo. Bueno, esto lo estudiamos por grupo etario y aquí nos encontramos con una sorpresa, porque lo esperable es que los jóvenes no tengan tanto riesgo, pero sí los mayores. Bueno, encontramos eso, los mayores de 65 años, alcanzan a verlo, ¿no? Aquí yo lo veo, me parece que estoy más daltónico de lo común. Los mayores de 65 años van, lo voy a mostrar acá mejor, van hacia acá. ¿Se ve bien? Sí, no, sí que estoy mostrando con el... Ah, no, ya, no se ven, ustedes no ven la... Sí, con el puntero. Bueno, ahí está, baja, con temperatura sol, pero frente al lado baja. Entre 30 y 64... Pero para el streamer, ¿qué? Para el streamer tengo que poner acá. Ya, es que acabo de descubrir que ahora soy daltónico al verde, porque no lo veo ese. El rojo lo veo, pero tampoco, pero ahora descubrí que no tengo que usar verde. Bueno, entre 30 y 64 es parecido, pero no tanto. Pero menores de 30 tienen un riesgo muy alto. Esto es un resultado extraño, bueno, sorprendente, pero eso es lo que dicen los datos. Eso es interesante de la investigación. Ahora tenemos que empezar a explorar más para entender ese resultado. Y muy importante, la separación según sexo. Los hombres tenemos menos sensibilidad frente a la temperatura que las mujeres, menos de la mitad. Las mujeres, por diversas razones que tal vez podemos discutir en el panel después, están expuestas de manera más fuerte a las temperaturas y tienen una respuesta mucho más alta. No así en el lado del frío, que lo hemos dejado un poco de lado, pero también es importante ese extremo frío, porque también significa un problema. Ahora, eso en general con el cambio climático va a ir reduciéndose, pero hoy día también
tienen que mirar eso. Y aquí también hay un resultado que necesita más exploración, porque según el sistema de salud, vemos que el riesgo es mayor para las personas que están en FONASA. Este es un indicador de nivel socioeconómico en Chile, como les decía, el 18% aproximadamente, bueno, y ahora menos, está en ISAPRE y disminuyendo. Entonces hay muchos efectos aquí. Puede ser que la población es más sensible, que tiene menos capacidad de adaptación, menos acceso a aire acondicionado. Puede ser que el sistema público en ese momento está colapsado y se atiende en el sistema privado. Hay una serie de hipótesis que tenemos que explorar. Ahí está 34 versus 85%. Bueno, y las conclusiones, ¿qué es lo que hemos aprendido y qué queremos aprender o qué queremos investigar? Bueno, lo que ya les mostré, pero nos queda mucho análisis todavía, sobre todo según las comorbilidades que las estamos tratando de determinar a partir del tipo de visita y también de los medicamentos que son recetados en la visita, que es una mejor, lo que llamamos una preferencia revelada. El doctor receta lo que el paciente necesita. Entonces ahí hay un dato duro acerca de cuál es la dolencia que tiene el paciente. Y esto es importante, digamos, porque tiene implicancia en la política pública, pero también en la gestión del sistema de salud público y privado. Con esto se podrían identificar los pacientes con comorbilidades que los hacen más vulnerables, y uno podría alertarlos en forma específica cuando se pronostica una ola de calor o una ola de frío también. Y también preparar el sistema de salud en función de la demanda que se pronostica, que es un tema es un tema de adaptación del sistema de salud a lo que se nos viene. Bueno, y aquí solo para lo que estamos viendo nosotros es el efecto directo de la temperatura en la exposición, pero eso está mediado por el sistema de salud y también las condiciones sociales. Eso es lo que nos falta explorar para ver cómo se modifica esta asociación. Muy bien, muchas gracias. Nuestros agradecimientos nuevamente a Bupa, a Hernán, que ha sido un impulsor muy entusiasta de este estudio, a Paulina, que nos ha dado muchos insights, y al sistema de datos de Bupa, que a veces son anónimos, pero que son muy importantes. Y ahí está nuestro equipo, y algunos que ya trabajaron en la primera, pero no en la segunda. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, hay unas conclusiones bien claras, se ven bien simples de contar, pero hay un trabajo arduo que se ha realizado por los últimos 2 años, y vuelvo a destacar que lo comentó Luis y lo comentamos también, obviamente todos los datos anonimizados y tratados con toda la confidencialidad que tanto los equipos de Bupa como de la Universidad Católica requieren. Quiero invitar entonces, para tener, en virtud del horario, un par de preguntas que nos han llegado a partir del streaming, de la gente que nos está viendo online y que puedan aparecer acá en el panel presencial. Paula, Luis y Aurelio, los invito a tomar asiento para poder tener alguna conversación, y los quiero invitar también a todos porque tanto la primera parte del estudio como la segunda parte en completo están disponibles en nuestro sitio web www.bupa.cl.
para que ustedes lo puedan revisar, descargar, consultar y también obviamente a disposición, como lo decíamos, del poder tomar mejores decisiones desde todos los ámbitos de la salud en nuestro país. Así que los invito por favor para poder tener un espacio de conversación. Bueno, la idea es poder conversar. Yo solo comentar que nos han llegado, además de preguntas, muchas felicitaciones y agradecimientos a cada uno de ustedes, porque la verdad que si bien son temas que hoy día los vemos en las noticias, como mostraba Paula, de los incendios forestales y los distintos efectos que se están teniendo las olas de calor alrededor del mundo, es muy importante ver la data, puesto que eso va sentando la realidad y como tú decías, años atrás tú presentabas los estudios de mortalidad y ahí quedaban guardados. Hoy día, al menos a partir de los datos, de la data y de la investigación, se va generando conciencia al respecto. Pero ahora un poco para poder aterrizar, y como decimos acá en Chile, la pelota en el piso, quería partir con Paula. Hacerte una pregunta, Paula, desde el punto de vista de los actores en salud, ya sea compañías privadas, sector público, médicos, porque en efecto esto genera un cambio en cómo se entrega la salud de cara a los pacientes. Entonces quería preguntar tu opinión respecto a cómo ves que debiese ser el rol actual y sobre todo futuro de los protagonistas del sector salud para poder enfrentar de mejor manera el cambio climático y sobre todo hacer frente a estos resultados que estamos viendo a nivel de mortalidad, pero también a nivel de depresión, de los distintos, depresión sobre los distintos sistemas de salud. Thank you very much. I think we've reached a point where we can't anymore argue that this isn't an issue. I think within healthcare we have lots of different interested parties that don't always have the same ambition. Their incentives are not always aligned. We have payers, we have providers, we have patients, we have customers, we have governments, we have industries, suppliers, producers, and so on. I think what we require here is for everyone to make this a priority that overarches all other interests, because it's so important that we make progress in this area. And it's also, I think, we're not going to make enough progress fast enough if we don't work together in this area. So I think the sooner that all of these different parties understand that they have a role to play, that they need to have some degree of altruism in their contribution to this, and that actually by working together, they are actually doing themselves good, as well as the planet good, as well as people good. And they need to rise above any sort of other considerations. And I think that's the way to move forward. ¿Y cuál crees tú que debiesen ser los gatilladores más importantes como para este cambio de percepción de la forma en que todas las partes que integran el sistema se debe generar? ¿Qué palancas son las más relevantes que se deben tocar? I think one of the most important triggers is that whichever your role is, that your continued ability to do what you do. So if you're a hospital providing services, if you are a clinician treating your patients, if you are a government supporting the health of your population, if you're a businessman, the health of your employees, your ability to continue to operate and continue to conduct your business. That's not going to be possible in a future where we don't deal with these issues. So I think that's one realization. I think the data is absolutely critical, because as much as I feel that I have enough information and I feel motivated and can do it, there are a lot of people who still need to see hard facts, hard data, irrefutable data, to be convinced that this is the way forward.
Muchas gracias, Paula. Aurelio, ustedes que han tenido la posibilidad de poder estudiar qué es lo que está pasando en todas partes del mundo, tus gráficos fueron muy claros. Latinoamérica hoy día nos visualizamos como una de las zonas más vulnerables. Bueno, de hecho se dice que Chile es uno de los países con mayor vulnerabilidad, perdón la palabra, con el cambio climático. Yo creo que también quizás por eso es que la encuesta que mostraba Paula, somos uno de los países donde más nos preocupamos por los efectos que esto debe tener. Y bueno, en tu caso, 1 de cada 3 muertes se pueden asociar a la hora de calor. ¿Qué es lo que tú crees que en estos años que han investigado han sido las causas o las cosas que han faltado para generar una mayor conciencia? ¿Es suficiente el limitar el aumento de la temperatura? ¿Qué otras cosas adicionales y sobre todo desde el punto de vista de ciudadanos, pero también de gobierno y de políticas públicas, crees que sea necesario realizar? Esta es la pregunta del millón, que según la respuesta puedes acabar en la cárcel o... al menos la visión que estamos teniendo desde Europa, más concretamente desde España, pero es mayoritariamente europea, es que cada vez hay una mayor concienciación de la población sobre los efectos del cambio climático, y esta concienciación es que estos efectos están sucediendo ya. Y lo hemos visto sobre todo, o esta concienciación se ha aumentado exponencialmente desde la pandemia. Los 2 últimos años han sido los más calurosos en la historia en España, y la mortalidad atribuible al calor el verano pasado en España es únicamente comparable a la que tuvimos en la ola de calor del año 2003. Y este año tenemos un sistema de monitorización de la mortalidad durante el verano. Está siendo el segundo año con mayor mortalidad atribuible por calor después de la ola de calor del 2003. Entonces, básicamente sería 2022, 2003 y ahora 2022. Y desde el punto, lo que te comentaba, ¿no? Desde el punto de vista de la ciudadanía, sobre todo por el impulso de la gente joven, está haciendo que los más mayores vayan tomando conciencia. Pero luego tenemos claro, tú por mucho que tomes conciencia, tú no tienes el poder o la determinación de aplicar las políticas, no ya solo de adaptación, porque se habla mucho de adaptación, pero hay una adaptación, llamémosle fisiológica, a partir de la cual el ser humano ya no puede aguantar más calor. Entonces entraría en juego la adaptación social o sociológica, que normalmente o con mayor frecuencia la estamos ahora implementando a través del uso de aire acondicionado. Pero a largo plazo, esta adaptación como más social tendría que ser a través de no solo la reducción de emisiones, sino la reorganización, la reestructuración de las ciudades, ¿no? Está demostrado con estudios recientes que el impacto de la temperatura se rebaja hasta 3 grados si, por ejemplo, en una determinada zona hay césped, zonas verdes y árboles. Los edificios que sean más eficientes, que estén mejor aislados. Y este tipo de políticas que lo que implican es un costo muy elevado y a largo plazo. Y desgraciadamente la vida del político es a corto plazo. Con lo cual el impacto del cambio climático no encaja, o sea, nuestra visión temporal de los efectos del cambio climático no encaja con la visión del gestor público, que es a corto plazo, porque ellos solo tienen 4 años, se supone, al menos en España, hasta las próximas elecciones. Si son renovados, pues tienen otros 4 años más. Y todas las políticas que se toman a corto plazo son las que ahora pues, te ayudan a mantenerte los siguientes 4 años. Tomar una política de cambiar o de reestructurar toda una ciudad más allá del costo implica que además en términos de salud no veremos el beneficio hasta dentro de 30 o 40 años. Y eso pues al pobre político no le va a repercutir el beneficio que él espera para poder ser reelegido a los 4 años. Con lo cual hay este decalaje que la población tiene que entender, que eso también es un problema nuestro.
no solo tenemos que estar concienciados sobre los efectos del cambio climático, sino tratar de forzar al sector público, a los que toman las decisiones, de que tomen las decisiones adecuadas a largo plazo y que nosotros no les penalizaremos por eso cuando llegue el momento de renovar la confianza en ellos. Clave, pero creo que ahí también esa es responsabilidad de todos, y yo creo que como individuos particulares, sobre todo el concientizar y nosotros también ser responsables de las acciones que día a día generamos y que pueden tener estos efectos. Tú mencionaste algo muy relevante, las ciudades, es algo que en efecto, bueno, en este caso el estudio, y ahora para ir con la pregunta con Luis, se analizaron los datos de Santiago. Vemos cómo nos sorprende el que la población más joven, que muchas veces nosotros no lo tenemos dentro de la población vulnerable, lo que está pasando con las temperaturas sobre los 35 grados en Santiago, que hemos venido viendo en los últimos años, las están afectando directamente. Ahí un poco para profundizar, Luis. Antes de que haga la pregunta, ¿podría agregar algo a lo de Aurelio, que creo que va al centro del problema? Yo ayer participo en la clase ejecutiva, que es este programa de educación a distancia en la universidad, y publiqué una columna en Mercurio, en el cuerpo B, que se llamaba Rescatando algo positivo de las tragedias climáticas. Y lo que decían ustedes es fundamental, la conciencia de las personas, porque no vamos a respaldar las medidas que tomen los reguladores, ni tampoco, también podemos preferir productos y cambiar nuestros hábitos de consumo, porque el sector privado aquí también es importante. Entonces, este llamado de atención, que fue tremendo, brutal, la temperatura de julio se salió totalmente de lo esperado, puede tener esta beneficio de despertarnos, de llamar la atención, porque como la imagen de Al Gore de la rana en una olla, aunque no es correcta, pero es gráfica, en una olla que se va calentando, nunca salta. Aquí tenemos un calentón brusco, y sin eso no va a pasar nada. Viendo el caso de la contaminación atmosférica, que como decía Aurelio fue en los 90 y 2000 muy importante, nosotros cada vez tenemos menos emergencia o preemergencia en Santiago cuando sube mucho la contaminación. Pero eso es necesario para mantener el tema en la psiquis colectiva, porque esos días tienen efectos, pero tienen mucho más efectos los días comunes a un nivel medio, pero constante. Entonces, desgraciadamente los seres humanos no respondemos hasta que nos pegan un golpe en la cabeza, y ojalá que respondamos a este golpe. Ya, y ahora vamos a la pregunta. Claro, entonces, el punto que estabas diciendo tú, entonces en esa línea, bueno, yo ya pasé los 35, pero claro, ese tramo de jóvenes debiese, con estos datos, pegarse en la cabeza, como decimos acá en Chile, y tomar conciencia respecto de que también se tienen que cuidar y nos tenemos que cuidar los menores de 60 años. Claro. Eso, tal vez lo que vemos ahí es que los adultos mayores ya tienen ya se les pasó la juventud, digamos, y tienen cierta experiencia y se cuidan en esos días de alta temperatura, mientras que los jóvenes no tienen esa conciencia. Y de nuevo, lo que conversamos hace un tiempo, hace 2 semanas un par de soldados israelíes jóvenes, me imagino que súper atléticos, se murieron de un golpe de calor. Eso debe llamar la atención de estos jóvenes que claro, tienen un riesgo que no mitigan ellos mismos. Y en esa misma línea, obviamente con la presencia de Paula acá en el panel, ¿qué medidas de cuidado desde el punto de vista de salud debiesen
tomar los tramos de población que hoy día vemos, que en el caso de Santiago están siendo afectados por las olas de calor y por las altas temperaturas. ¿Qué medidas podemos tomar nosotros como individuos para poder hacer frente a eso? Y sobre todo, como vimos, las personas que tienen algún tipo de riesgo cardiovascular. I think the first thing is that people should be informed. As I said, people need to be aware. They can make a judgment of the degree to which they're at risk. Obviously, we understand the issues of age, we understand the issues of pre-existing conditions, so awareness is the first thing. Some of the things are really obvious. To the extent that it's possible, avoid being out in these very hot areas. Seek the shade, adapt what you're doing, adapt your activity. Be presumptuous to comment on the issue of the young people, but young people think they're invincible. They don't adapt their activity in response to this. And so that may be part of the factor. So you have to adapt what you do. You have to realize that you can't carry on as usual in this environment. So you need to rest more, you need to make sure that you stay hydrated, you need to try and find areas that aren't as hot. Now, if you're fortunate enough to have air conditioning, that's great, but you need to think about where in your home or in your house or in your office or whatever that you can find that cool area. Particularly, one of the particular issues in extreme heat is sleep. It does interrupt sleep, and we know that interrupted sleep has a whole range of negative physiological impacts. So trying to find a situation where you can sleep well. I have seen, because I worked for a while in the Caribbean, in the West Indies, and I've also done some work in Africa. And I've even seen some extremes of people who, for example, would soak their bed sheets. So you're sleeping under a slightly damp sheet, which also makes you cool if you don't have the advantages of other things. In the longer term, which isn't a direct answer to your question, but it does come back to our built environment, how we construct not just our towns and cities, green space is important, but also our buildings. How we build our buildings to minimize the impact of heat inside and to maximize the opportunity for movement of air and shade and so on. So it's a lot of things, but I think it starts with informing people and telling people of the risk and of the basic things that they can do. Muchas gracias, Paula. Sin duda, es un cambio que es un cambio de paradigma que debemos generar a todos los niveles. Aurelio, hablaste también del impacto que tiene la contaminación ambiental en la mortalidad, y podría detallar un poco más, porque en efecto ahora en invierno nosotros también en Santiago vemos cómo se incrementa vimos también y tuvimos un invierno muy difícil con la circulación de los distintos virus. Ahí sí puedes detallar un poco más cómo fue la investigación al respecto, y que también qué otras cosas además de las obvias se pueden tomar de manera de poder evitar y al menos poder reducir ese nivel de mortalidad. Bueno, para reducir la mortalidad asociada a la contaminación atmosférica, primero lo que hay que tener en cuenta es que los estudios que hacemos nosotros, al ser datos agregados de series de tiempo, solo podemos estudiar los efectos a corto plazo. Entonces, el efecto de la contaminación o de la temperatura es un disparador, que lo que hace es acelerar el fallecimiento. Desgraciadamente, lo que sucede es que la gente no cae muerta en la calle por contaminación, o incluso aquellos que fallecen en días de alta contaminación o días después, porque suele haber un efecto ligeramente retardado, no se les certifica como fallecidos por contaminación. Fallecen por una causa fisiológica natural. ¿Debería haber un cambio en ese sentido? Claro, pero ¿están los sistemas preparados para poder taguear ese tipo de situación? Bueno, yo no soy médico, no soy clínico. Yo creo que desde mi falta de conocimiento y únicamente por presentaciones que he visto de colegas clínicos, quizás la única forma que se podría distinguir sería a través de una autopsia. Hay estudios, una presentación que muestra María Neira, la directora de Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, en su presentación, son fotos de 2 autopsias de los pulmones
de personas que vivían una persona que vivía en Nepal, en las montañas, y otra que vivía en la ciudad de Nueva Delhi. Y uno tiene unos pulmones normales y el otro son totalmente negro. Y hace poco, parece que no está hoy aquí, ayer, charlando con la doctora Sandra Cortés, que fue presidenta de la Asociación Chilena de Epidemiología, ella de formación es veterinaria, me dijo que cuando hacía autopsias, cuando ella trabajaba de veterinaria clínica y hacía autopsias de los gatos y los perros que fallecían, veía exactamente lo mismo en los animales domésticos de la ciudad de Chile. La única solución que hay para evitar los efectos de la contaminación, básicamente en las ciudades sabemos que es reducir el tráfico. La principal fuente emisora de contaminantes antropogénicos en las grandes ciudades, grandes urbes, es el tráfico. Pero esto, cuando empezamos a reducir, o si se quieren empezar a implementar políticas para reducir el tráfico, es algo que estamos viendo en Europa, bueno, especialmente en mi ciudad, en Barcelona. ¿Qué es lo que sucede? La población está concienciada de que hay que reducir el tráfico en la ciudad porque los niveles son altos, pero el transporte público no funciona lo suficientemente bien, entonces nadie quiere dejar de utilizar el auto, porque quiere llegar 5 minutos antes al trabajo, 5 minutos antes a su reunión. Entonces, ¿qué es lo que hace el ayuntamiento? Fuerzan ciertas medidas a que se reduzca el tráfico, por ejemplo, incorporando más líneas para circular en bicicleta o estrechando actualmente las calles del ensanche que solo dejan circular, solo hay una única línea para los autos. Pues la gente se enfada, que es lo que decíamos antes, es este círculo vicioso que estoy concienciado, pero no estoy dispuesto a pagar el precio del largo plazo porque yo también quiero mi beneficio a corto plazo. Entonces el político también quiere, el gestor también necesita su beneficio a corto plazo para seguir repitiendo en su posición. Entonces este círculo que tenemos, ¿no?, como estábamos comentando antes, tenemos que romper tratando de adaptarnos, de estar más concienciados, no solo en términos generales, sino en términos de estar dispuestos a aceptar el precio que hay que pagar para reducir las emisiones en las ciudades. Luis, y en esa línea, ustedes que están ya hace muchísimos años en esto acá en Chile, ¿cuál sería tu llamado a la acción? Y sobre todo viendo los resultados tan claros que tuvo este estudio y pensando también en lo que vamos a seguir haciendo a futuro. Bueno, esto es bastante más complejo que la contaminación, que tú la puedes controlar localmente. Aquí el esfuerzo de mitigación es global y es un bien público mucho más planetario, mucho más grande que la contaminación. Entonces, yo creo que eso es un carril en que Chile va bien encaminado. Vamos a ver ahora cuando con la ley de cambio climático tengamos que aplicar las medidas, cuál es el soporte, el respaldo de la ciudadanía. Pero lo que sí podemos hacer cosas hoy día mismo es en adaptación. Y las dos cosas requieren que la ciudadanía esté convencida de eso. Requieren información, que un cambio en educación y en cultura. Eso toma tiempo. En el caso de la contaminación, yo diría que fueron 15 años machacando, convenciendo a algunos actores públicos que también eran negacionistas del tema. Aquí yo creo que justamente lo que ha ocurrido últimamente tiene que producir un cambio. Ahora, otro problema que yo a veces veo es que con todo lo que le reconozco a ambientalistas como Greta en llevar el punto, es tan extremo que polariza a los absolutamente extremistas y el resto dice, no, yo no voy a hacer eso. Yo creo que cosas como esta, en que tú dices, mira, olvídate de esos extremos, pero mira esto y ve que tu abuelita puede fallecer en una ola de calor,
tú vas a terminar en el doctor, todavía no tenemos las hospitalizaciones y visitas de urgencia. Hay que educar, desgraciadamente. Bueno, no hay otra. Y ahí evidentemente, y como lo comentaba Paula, las empresas privadas también jugamos un rol importante, por eso es que nosotros nos hemos puesto desafiantemente la meta de ser net zero al 2040 y bueno, basado en el Science Based Target y con todos los esfuerzos que están realizando. Quiero comentar que la gente en el streaming ha estado un poco tímida, sí hemos recibido muy buenos comentarios y felicitaciones a todos los exponentes, pero nos hacen una pregunta bastante interesante y yo creo que afortunadamente ligado a lo individual, de manera a poder generar esta conciencia, y se lo voy a hacer a la doctora Paula Franklin. Nos preguntan cómo, en base a los resultados que acabamos de ver, cómo los factores de riesgo, como el tabaquismo, el alcohol, pueden también exacerbar los efectos ante temperaturas extremas de calor y obviamente, me imagino la lógica es cuidarse, pero a más factor de riesgo, ¿tú ves que hay una mayor vulnerabilidad también en los indicadores de salud? I think the issue really relates to underlying health status. And we know that that's a cause of vulnerability. It's a cause of vulnerability with climate change, with temperature change, with pollution. But I think it's one of the lessons that the general public learned from COVID. I think people suddenly were alive to the fact that if your underlying health was not good, then your risk associated with COVID, your chance of being seriously ill or hospitalized, having repeated infections, and dying, was greater. And I think many people got that, they understood that. And I think it's the same with this issue. So the better your underlying health, the better able you are to withstand these forces that are coming at us. So I think that's the key, really. But the other thing which is associated with the issue around healthcare and the delivery of healthcare, as I said before, was ideally we want to do less, we want to prevent more. And that does require clinicians and scientists and experts, but it also requires us as individuals to own our own healthiness, if you like, and take the actions and the behaviors and so on to maximize our health. And I think it's easy to say, but not always that easy to do. Muchísimas gracias. Claramente el COVID marcó un antes y un después. El COVID marcó un antes y un después. Esperamos que en efecto esos cambios que en algún minuto se generaron se mantengan y podamos hacer frente también a esta crisis global como es el cambio climático. Bueno, los quiero agradecer por la participación en virtud del tiempo y el respeto del programa. Luis, Paula, Aurelio y a todos los que están presentes y en sus casas, en la oficina, en streaming. Un saludo también para todos los empleados de Bupa Chile a lo largo de Chile que nos están viendo. Agradecerles y bueno, ya lo comentamos, Antonio lo dijo, Luis también, esta es la segunda parte de este estudio, pero no la final. Vamos a seguir desarrollando más investigación con más tiempo, sabemos que toma mucho tiempo. Agradecer a todos los involucrados que han estado en esto. Y bueno, nos veremos entonces quizá en el agosto del 2024 con más resultados, con mayor profundidad y sobre todo con un llamado de que ojalá en un año más quién sabe, hayan disminuido la ola de calor, al menos vayamos viendo que se está generando la acción que, como hemos conversado acá, es necesaria desde todos los actores para poder frenar este desafío global. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos y que tengan buen día. Yo quería agradecer nuevamente el apoyo continuo de Bupa, porque yo creo que en temas de salud saben que las cosas no se resuelven en un día, en un año, es un esfuerzo continuo. Y esto, como decía Paula, genera más preguntas, la investigación uno tiene más preguntas, eso es lo interesante, y es cómo va avanzando el conocimiento. Y Roma no se construyó en un día y el conocimiento tampoco. Y lo peor es que el desafío viene ya hasta aquí, así que tenemos que enfrentarlo. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.